gracias por continuar con nosotros. Miren, se inició un festival de las flores en Jarabacoa. Jarabacoa es una zona de la República Dominicana. La República Dominicana lo tiene todo y tiene lugares muy cálidos que parecen desiertos como en Baní, Azua y esos lados. Tiene zonas donde la temperatura es bien fresca, como por ejemplo la zona de San José de Ocoa, Constanza y Jarabacoa. En esa zona hay una temperatura bien fresca y es un ambiente adecuado para la producción de las flores. Miren, las flores, el país aprovecha todo lo que tiene. Hay culturas, ahí está, el Ministerio de Turismo está tratando de crear un destino de las flores en Jarabacoa, que es un destino para, por ejemplo, en diciembre muchas personas se van a vacacionar a Jarabacoa, es un destino turístico de muchas cabañas, muchas villas, ¿no? Jarabacoa es un lugar precioso. Y ahí está un escrito que lo invito a que usted lo lea, Las flores en la política, tulipanes turcos y rosas colombianas. Y las flores no escapan al interés de la política. Turquía, por ejemplo, tuvo una época, en la época del sultán Suleimán, se ejecutó toda una política de las flores. La economía de ese tiempo y de esa cultura, de esa civilización que es Turquía, desarrolló y explotó mucho lo que son los tulipanes. Es toda una cultura, desde los vasos que ellos hacen, todo, los tulipanes turcos. Y se dictaron incluso decretos, leyes para proteger, porque era todo un prestigio en esa época, ¿verdad? Sembrar tulipanes, las grandes mansiones, los ricos en sus jardines tenían tulipanes. Y esos tulipanes se exportaban a muchísimos países de Europa y el mundo. Entonces Turquía tuvo una economía importante de la producción de los tulipanes, con unas especies únicas. Ellos tenían un experto que hacía unos injertos, creaba unas especialidades de tulipanes únicas y distintas variedades, y se creó toda una economía. Es interesantísimo, cuando hay un libro muy bueno que se llama El Turco, 10 siglos a la puerta de Europa, y habla en esa época, la importancia de la producción de los tulipanes, cómo movía la economía, el alto costo que tenía ese tipo de flores, que era muy buscada en el mundo, y eso, pues funcionarios incluso querían comprar los cargos de ser los encargados del Departamento de Agricultura que se encargaba de la producción de los tulipanes en Turquía, a ese nivel. Entonces, Colombia es otro país donde tiene toda una economía de la producción de las flores, esas rosas colombianas, usted no la ha visto y ha oído, como Ecuador también, y entonces aprovechan las flores para tener provecho político como una herramienta diplomática y también como un recurso económico para tener ingresos a la economía. Interesantísimo. Así que esa iniciativa de crear todo un lugar para un destino turístico de las flores, promover la producción de las flores en Jarabacoa, es una política, es una acción política importante, y tenemos ejemplos en otros países donde ha sido muy positivo y reporta grandes beneficios a la economía, la producción de las flores, toda esa economía y las políticas para la protección y la producción de las flores, porque generan riqueza. No solamente riqueza económica, sino que también se utiliza como un recurso de la diplomacia, como un diplomático colombiano que hace una gestión en Washington para lograr un plan de miles de millones de dólares, y aplicó la diplomacia de las rosas colombianas, y en los eventos principales en Washington siempre había rosas colombianas despampanantes, y enviaba avionetas llenas de rosas, y todas las personas importantes, presidentes, ministros que iban al lugar, a esos salones con esas rosas espectaculares, todo el mundo tenía que preguntar: ¿y esas rosas tan bellas? Bueno, son colombianas. Entonces, toda una política de destacar que Colombia era más que droga, que también tenía rosas, esas rosas hermosas, que era también un recurso. Es decir, es un tema bastante interesante, así que es una iniciativa positiva esto de
promover y ojalá que se logre desarrollar este Jarabacoa y esa zona como una zona de las flores y ese festival que se siga, que se continúe y se desarrolle esa iniciativa. Por otro lado, miren, dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ha dicho algo. Nosotros creemos mucho en la educación, creemos firmemente que todo pasa por la educación, lo bueno y lo malo por la educación. Dice Howard Gardner, ese científico de Harvard, psicólogo, con una mente, un sintético, ha estudiado varias carreras y un destacado psicólogo. Y él dice, ¿cómo se hace más humano un ser humano, el ser humano? ¿Cómo puede hacerse más humano el ser humano? Y Howard Gardner hace un análisis ahí y con los estudios científicos dice que con la educación, la calidad de la educación es lo que hace más humano al ser humano. Dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que se necesita inversión en el capital humano para acelerar el crecimiento económico. Claro que así es. Yo quiero invitarle ahora para que ustedes este libro, yo siempre estoy compartiendo, ¿verdad? Porque hay que compartir lo bueno. Yo tengo un libro aquí. Ay, Dios. Vamos a ver. Dios mío. No se fijen los papelitos, ay, Dios mío. Porque yo siempre, son citas que uno la tiene para hallarlo más. Sí, mire, vamos a ver. Aquí, Milton Friedman, un ganador de premio Nobel, ¿no? Aquí, sí, ahí, calma. Destacado, un premio Nobel de Economía. Este libro habla mucho, bueno, Capitalismo y Libertad. Tiene una parte importante, interesantísima del rol de la economía en el capitalismo. Capitalismo y libertad. La educación en cuanto a la libertad y el capitalismo. Y él habla ahí, parece que el ministro de Economía, Pavel Issa, y traigo esto para que usted, a propósito de esa noticia que dice el ministro de Economía, que se necesita inversión en el capital humano, es decir, en las personas, para acelerar el crecimiento económico. Y él dice aquí que los empresarios, que ya se ha invertido mucho en el capital físico, inversión en los edificios, en los demás elementos que tienen que ver con el crecimiento económico, pero se necesita la educación en el capital humano, la fuerza laboral, el ser humano que realiza el trabajo, que realiza la gestión, ¿verdad? Que se necesita invertir en la gente, en el trabajador, en el empleado. Hay que invertir ahí. Y eso, por eso le invité a ver el libro de Friedman, porque Friedman, ese premio Nobel de Economía, cree en eso. De hecho, él habla, y leí en otro libro, fíjense los judíos, cuando usted investiga quiénes son los grandes científicos del mundo, quiénes son los grandes acontecimientos del mundo, siempre hay un judío detrás. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? ¿Quiénes son? Usted va a Estados Unidos y la gente de dinero son los judíos. Cuando usted ve los grandes proyectos en el mundo, cuando usted hace una investigación fina, profunda, allá en el fondo, el que puso el dinero es un judío. El judío no ostenta riqueza, él es rico, él goza. Viven hacia afuera con mucha discreción, pero cuando usted entra a la casa tienen inodoro hasta de oro, porque ellos no ostentan. Entonces, ¿por qué los judíos casi todos son tan ricos? Son menos de un 1% de la humanidad, de la población mundial, y representan el 15% de lo más rico del mundo. Y los grandes científicos judíos, las grandes, cuando usted va el cine, los avances científicos, judíos, en todas las materias, los judíos destacan. Por eso han sido tan perseguidos en la historia, perseguidos porque donde van, de las piedras hacen dinero. Los grandes acontecimientos del mundo son financiados siempre le han prestado a los príncipes, a la monarquía,
a los monarcas, los príncipes, los reyes, son los judíos que siempre lo han mantenido, los que se han ocupado de los impuestos, la recaudación y los préstamos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del judío? El judío invierte en la educación de sus hijos. Los judíos, de pobrecitos, ellos sacan dinero para la formación. Eso es sagrado, la información, la formación. Ellos no se lo dejan al Estado, la educación de sus hijos. El judío trabaja y aunque esos padres, aunque no se compren zapatos y vivan de la manera más humilde hacia afuera, ellos no aparentan. Usted ve que de lo que ganan es para su comida, su necesidad y la educación de sus hijos. Eso es sagrado. Los padres hacen sacrificios extremos para mandar a sus hijos judíos a las mejores escuelas. Entonces por eso usted ve que siempre los judíos están adelante, los grandes científicos, en todo los judíos marcan la diferencia, porque el judío cree en la educación y no se lo deja al Estado. No, porque mis hijos, que la escuela pública, el judío no tiene, ellos, sus ahorros, y le pagan, aprovechan lo que es del Estado, pero ellos se ocupan de la educación de sus hijos, no de que sea el empresario. Y aquí Milton Friedman, en ese libro, establece hace unas ideas, unos análisis sobre la educación, de que el sector privado debe invertir, que hay formas de invertir en el capital humano. Por ejemplo, que mucha gente pobre, pero que tiene potencial para desarrollar y que no se desarrollan por falta de recursos. Sus padres no pueden pagar su educación y el Estado no garantiza una educación con calidad. Y él habla ahí de formas de cómo el empresario, de cómo personas con dinero pueden invertir en la educación de la gente y llegar a acuerdos de personas que pudieran ser exitosas, que tienen el potencial, financiarlas con garantía a lo que pudieran ganar en el futuro. Por eso usted ve en Estados Unidos que el Estado financia la educación de las personas destacadas, esos grandes jóvenes bachilleres con un coeficiente intelectual, con aptitudes, que ellos ven que hay potencial ahí, que pudieran destacarse, le financia, entonces después ellos van pagando mensualmente su educación. Y entonces dice Friedman que se puede invertir en la educación. De hecho, la MLB, Major League Baseball, que aquí en la República Dominicana es una potencia en los peloteros. ¿Qué es lo que hace Major League Baseball? Ellos tienen, ese negocio tiene unos cazatalentos. Usted no ha visto esos cazatalentos que andan por los barrios y los campos mirando a esos muchachitos y viéndolo y lo llevan a pichar. No, tal día viene uno para observar, para ver al muchacho, lo llevan a un play para observar. Y ese cazatalentos invierte, le dice al papá, mira, ese muchachito tiene potencial. Yo lo voy a formar, lo voy a preparar. Un muchachito pasando hambre, ¿verdad? Anémico. Lo voy a formar, le dan para formar el niño sus necesidades, para que el niño tenga las vitaminas, la alimentación, vaya a la escuela. En base a lo que esa persona sabe que va a recuperar cuando el muchachito firma un contrato. Eso es lo que hace Major League Baseball. Y habla Milton Friedman de eso. Entonces las empresas en la República Dominicana tienen, y habla aquí Milton Friedman de eso, de que la inversión en el capital humano es más rentable que la inversión en otro tipo de inversiones físicas. Siempre es más rentable invertir en el capital humano porque no solamente lo aprovecha esa empresa, sino que la comunidad también se beneficia. El vecino de esa persona bien educada, la convivencia es mejor entre personas educadas. Por eso que usted ve que un sector de clase media, alta y alta, difícilmente usted ve trifulcas y de que personas con un radio subido a todo lo que da, ¿verdad? Pues son gente educada, que saben, conocen los derechos, saben cómo comportarse. Entonces la comunidad se beneficia de las personas bien educadas. Entonces lo que dice Pavel Issa, de que se necesita invertir más, pero no solamente el Estado, porque aquí el Estado es un tollo en la educación. Aquí de 106 proyectos, este gobierno de estos 4 años no ha invertido nada en educación. Eso es en libros para botarlo, en computadoras para que no sirvan.
Y ya incluso después que se invirtió todo ese dinero en computadora, ahora están quitando celulares y computadoras de las escuelas, los países desarrollados, porque eso está haciendo más daño que lo que es, porque eso es lo que es una herramienta. Entonces aquí se ha ido en computadora, en libros que lo cambian cada 6 meses y para votarlo, nómina, desperdicio y la educación en cero. Entonces los inversionistas que están llegando a la República Dominicana están demandando un personal que no aparece en el país, porque el dominicano no tiene buena educación. El 70% si lee, no comprende lo que lee. Entonces el empresario que viene aquí, que quiere emplear, dice, necesito tanto secretaria, tanto técnico en esto, tanto en computadora, gerente de esto, matemático. ¿Dónde está? No hay. Idiomas, varios idiomas, no hay. Aquí los bachilleres se gradúan nada más con un solo idioma. No saben ni el español. El bachiller de aquí, el universitario, sale que no sabe ni hablar ni escribir bien el español. Imagínese usted el inglés y francés u otro idioma. Entonces, captamos inversión extranjera, pero los inversionistas están demandando un personal, una fuerza laboral, unos empleados, unos trabajadores con unas capacidades, con unas habilidades que aquí no la hay, porque el dominicano no recibe la educación necesaria para ocupar esos puestos y esas oportunidades de trabajo. Entonces el sector privado tiene que entender, los empresarios, que a pesar de los riesgos que hay de la fuga de las personas que se capacitan, hay métodos, hay maneras, hay formas de cómo invertir en el capital humano, que siempre es más rentable, y garantizar que ese recurso humano, ¿verdad?, sea una inversión a largo plazo, que lo que la empresa invierte lo va a recuperar. Entonces, de eso es que se trata. La educación definitivamente es una de las materias pendientes que tenemos en la República Dominicana y es una de las grandes debilidades que tiene el dominicano. Señores, cuando usted ve un dominicano, usted pone un dominicano entre muchos otros países de Latinoamérica y el dominicano, es una cosa increíble. Usted nota la pírrica calidad que posee el ciudadano dominicano. Porque aquí la educación es de las peores. Tenemos un 4% que se está desperdiciando y no se está brindando educación de calidad, que es lo que está demandando la inversión extranjera y la inversión nacional. Vamos a una pausa y retornamos.